examen. Entonces, lo único que ahora sí voy a poder hacer para no cargarles más es tal vez ver el límite de rotura. El límite de rotura. Solamente les voy a presentar. Ya, esto es en el campo elástico. Ya el límite de rotura es en el campo plástico. Entonces, aquí lo que se va, más o menos, vamos a mostrar, va a ser el comportamiento de la resistencia última de la sección. Aquí anotaremos. Entonces, aquí es un comportamiento, es un comportamiento de la resistencia última de la sección del hormigón armado, sujeto a flexión. Es decir, próximo a la falla. Próximo a la falla. Más o menos en este campo. Próximo a la falla. ¿Ya? Pero noten, aquí tenemos el comportamiento del refuerzo de acero que nosotros hemos visto. Y aquí tenemos el comportamiento del hormigón, que es muy típico, ¿no? Es muy típico. Cuando nosotros vemos la flexión y el límite de rotura, si involucramos los dos, porque esto si involucramos los dos simultáneamente sería de esta manera. Esto a grosso modo lo estoy haciendo. Aquí tendría que ser el acero y esto muy próximo, en el campo elástico. Pero acá no es así. Es decir, que tenemos la relación la resistencia, esto puede ser desde refuerzo de acero, y acá se va a considerar con relación a la deformación unitario de nuestro elemento. Más o menos le podemos representar de esta manera. El comportamiento del refuerzo de acero. ¿Ya? Y voy a hacer con otro color. Y miren, va a ser más o menos del hormigón, va a ser. ¿Qué pasó? Del hormigón va a ser algo por ahí. ¿Ya? Entonces, esto es el comportamiento del hormigón. Y el otro va a ser el comportamiento del refuerzo de acero. Nota, ¿no? La gran diferencia que se presenta. Entonces, hay una gran relación, hay un comportamiento bastante notorio. En el otro era casi similar. En este punto sabemos que es el límite de influencia acá. Es decir, que la resistencia en su límite de influencia, eso nosotros lo sabemos, ¿ya? Sabemos de que con relación a la clave, vamos por acá, esta va a ser la relación de la resistencia del hormigón. Entonces, aproximadamente notan que aquí tiene una capacidad de resistencia, una capacidad de deformación aproximadamente de 0.2. Aproximadamente. Eso también aquí lo vamos a notar. Vamos por ahí. Va a ser de 0.2%. 0.2%. Hay una relación de que aproximadamente tiene una resistencia más o menos del 10 veces más que del hormigón. Entonces,
Esto aproximadamente va a ser entonces casi el 2%. ¿Notan la gran diferencia? Ya. Acá se puede observar su resistencia en su límite de fluencia. Acá se puede anotar la resistencia del hormigón, ¿no? Por efecto de la rotura. Es decir, a ver, esta parte, creo que está claro. Esto es en el campo elástico, lo que nosotros hemos analizado, ¿ya? Y ahora estamos analizando dentro del campo plástico. Esa es la gran diferencia. Ya. Cuando nosotros queramos determinar, bueno, va a ser con color verde lo que estamos haciendo en todo el hormigón. Entonces, nosotros llevamos nuestras probetas, están sujetos al efecto de la compresión. Entonces, cuando empieza a presentarse la fisura, entonces va a haber voy a hacer de esta manera, de una manera general. Cuando se presenta la rotura, entonces va a haber un delta H que se tenía que encontrar. Esto es H. Entonces, la deformación del hormigón se considera con relación a esta deformación. Ya de acuerdo a las eh, convenciones que se han realizado y se ha visto el comportamiento del hormigón en muchos países, etcétera, se concluye, y eso sí se lo va a explicar con mucho detalle en hormigón 2, de que esto mejor es considerar de 0.3% para efectos de sí. Cuando nosotros realizamos la resistencia del refuerzo de acero, pero va a ser ahora la tracción. Es decir, de que nosotros tenemos nuestra varilla, algo así es, tiene una forma. Está esto, por si acaso, ya estandarizado. Pues esto va a ser sujeto al efecto de la tracción, ¿ya? Entonces, aquí va a haber una parte cuando empieza a fluir, es decir, de que esta garganta va a tener una disminución de sección. Entonces, en este punto nosotros determinamos, o en este punto determinamos resistencia en su límite de influencia y aparte se puede determinar la deformación en su límite de influencia. Y aquí aplicando todavía la ley de Hooke, porque todavía está dentro del campo elástico. Ya, yo creo que eso está, yo creo que está claro eso, ¿no? Yo creo que está claro. Ahora, cuáles son las hipótesis de partida? ¿Cuáles son las hipótesis de partida? Mire, tenemos, anotar en esta parte por asunto de espacio, estoy haciendo eso. Las hipótesis de partida son, primero se tiene que considerar de que ha de haber una buena adherencia entre refuerzo de acero y hormigón, que casi teóricamente tiene que ser perfecta. Eso es una hipótesis. Entonces, se asume que no ha de haber ningún tipo de deslizamiento, ¿ya? A ver, si tenemos aquí el agregado, aquí tenemos el agregado, aquí tenemos el agregado, esto va a estar con agregado fino. Y esto, y aquí tenemos el refuerzo de acero, para diferenciar. Este es el refuerzo de acero. Este es el refuerzo, o mejor haremos con colorcito como estamos haciendo, mejor. Sí, para que se entienda tal vez mucho mejor. Lo que es con verde entonces va a ser el agregado, ¿ya? Esto es el agregado, esto es el agregado. Y esto va a ser el refuerzo de acero. Yo creo que está mejor. Y el agregado. Y tenemos por esa parte el agregado fino, ¿no? El agregado fino. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este punto? De que acá, en este punto cualquiera,
el deslizamiento tal vez en X, teóricamente va a ser igual a 0, el deslizamiento en Y, teóricamente va a ser igual a 0. Entonces, de que aquí más o menos queremos mostrar de que la adherencia casi es perfecta. Tenía que ser perfecta, la adherencia. De que este punto no tenía que haber ningún tipo de adherencia. Y si ha de fallar, ¿ya? Va a ser, inclusive, considerando, eso puede ser el agregado grueso, ¿no? Entonces, miren, el agregado se tendría que romper simultáneamente en la fisura. Entonces, acá se dice que es una buena adherencia. Esa es una primera hipótesis. Una segunda hipótesis, de que el efecto de la tensión a la tracción lo asume el refuerzo de acero. Prácticamente acá no se considera el módulo de sutura. Ya no se considera. Esto se consideraba el campo elástico, ¿no? El campo elástico. Otra, de que las secciones planas tienen que conservarse su forma original después del efecto de la flexión. Es decir, de que la deformación unitaria ya es directamente proporcional con relación al eje neutro. Eso lo hemos anotado también. A ver, aquí anda. Si nosotros tenemos el refuerzo de acero, ya, y eso lo hemos indicado algún rato, y este es el eje neutro, entonces esto tiene que ser lineal. Entonces, esto con relación a la deformación unitaria. Entonces, es lineal. ¿Y cuál es la razón? De que si va a fallar el refuerzo de acero, entonces simultáneamente también va a fallar el hormigón. Aunque sabemos de que este comportamiento no es tan así. Pero sí hay una verdad de que el refuerzo de acero tiene que ser ahora solidario. Ya. Otra hipótesis de que el punto de fluencia, ya, este punto, el punto de fluencia, con relación al esfuerzo de formación horizontal, de que se considera en este punto de que la relación de la existencia del refuerzo de acero va a ser igual a la existencia en el límite de fluencia. Pero esto va a ser en el punto de excedencia. En el punto de excedencia. Ya, esas son las hipótesis de partida. Y hay algunas otras relaciones con relación a la relación ¿cómo puedo decir? A la relación de la fuerza que está ejerciendo la parte superior por encima del eje neutro, porque es una fuerza que solamente va a soportar el hormigón y no el refuerzo de acero. Yo creo que aquí algo más podemos aprovechar. Y con relación a esta última hipótesis, voy a usar este color que se me va a ayudar mucho. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Esto es con relación al límite de fluencia, a la existencia del límite de fluencia. Y ya. Vamos a notar tal vez esto del campo para no confundir acá el campo 1. Esto va a ser el campo 2. En el campo 1, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces va a haber una relación, una resistencia menor al límite de fluencia, ¿no? En el campo 1 se puede observar eso. Entonces, si eso sucediese, entonces nosotros tenemos que determinar la resistencia aplicando la ley de Hooke, es decir, que el modo de elasticidad del refuerzo de acero y la deformación unitaria, pero del refuerzo de acero.
Ahora, ¿qué es lo que sucede en este campo? En el campo 2, en el campo 2, vamos a tener que la resistencia del refuerzo cero sea mayor al límite de fluencia. Entonces tenemos acá un campo bastante amplio para que nosotros podamos tal vez analizarlo. Miren, su campo del hormigón se acaba acá. Justo en este punto se acaba. Oh, ¿qué estoy haciendo? Justo se acaba en este punto, ¿verdad? ¿Notan? Entonces, hay un campo bastante amplio que a nosotros nos permite hacer un análisis tal vez con mayor holgura, pero también es bastante peligroso porque si bien pueden hacer el análisis hasta este punto donde va a fallar el hormigón, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado de no llegar a este otro punto y tampoco llegar a este límite máximo, porque acá ya el hormigón falla. Entonces, mejor llegar a este punto, que después le vamos a explicar que más o menos es una relación de 0,5%. Eso después lo vamos a analizar. Pero si pasara este caso, entonces la resistencia del acero se considera y va a ser igual a su resistencia en su límite de fluencia. ¿Ya? Lo que quiere decir acá en el primer punto de que va a haber una falla por compresión, donde el acero no va a alcanzar a fluir, ¿no? Y acá falla por tracción, donde el acero cede significativamente antes de que ocurra la falla, ¿no? No sé si está claro. Y he tratado de ser lo más sencillo posible en su explicación. Entonces, con relación a las fallas por compresión, inclusive puede ser la falla balanceada. La falla balanceada se va a encontrar justo en este punto, cuando empieza a fluir el refuerzo de acero, ¿no? Entonces, acá se está iniciando el aplastamiento ya del hormigón, sin que el acero alcance a ceder, porque posee una limitada capacidad de deformación o rotación. Entonces, por ello es de que toda la sección, ¿no? De la sección diseñadas para la falla por efecto de la tracción, ya va a fluir antes de que el hormigón haya alcanzado a su deformación unitaria del hormigón. Entonces, tiene que ver mucho el diagrama de deformaciones unitarias y el análisis para que veamos con relación a las deformaciones que se puede presentar en el campo de la tracción, puede ser en el campo esto es del efecto de la compresión que está todavía soportando el hormigón, pero el efecto de la compresión, y esto es con relación a la resistencia de la tracción que está sujeto exclusivamente en la parte inferior del eje neutro. Entonces, no sé si está, solamente estoy dando un pantallazo, no tengo más tiempo. A ver, ¿dónde más vamos? Ya. Eh, nosotros después consideramos en el diseño, se considera una resistencia última. Y eso está en función al campo o el análisis del sistema LRFD. Ustedes seguramente van a ver mucho esto en maderas y también en estructuras metálicas, donde aquí ya viene el comportamiento inclusive no solamente nominal, sino también incluido el efecto estadístico, ¿ya? Esto ya es una tendencia que ya se ha apoderado dentro de la norma de la ACI. ¿Qué les digo? Si nosotros solamente consideramos el efecto de la carga permanente, entonces, de acuerdo a las relaciones estadísticas, más o menos se tiene que de que va a haber una resistencia última hasta una relación del 40% a más. Y si está involucrado
la permanente y la carga de servicio, entonces se puede considerar un 20% más de la resistencia permanente y un 60% más de la resistencia de la carga de servicio. Les anoto de una manera general, de que esto se considera, cuando solamente se analiza la carga permanente, va a ser un 40% más. Y cuando se considera la carga permanente y la carga de servicio, entonces esto se considera un 20% más de la carga permanente y un 60% más de la carga viva. Y el que va a gobernar va a ser el que tenga mayor valor. ¿Ya? A ver, en nuestro caso, cuando nosotros analizamos el efecto de la flexión y el límite de rotura, la flexión y el límite de rotura, entonces podemos concluir, normalmente este es el que predomina, normalmente. Pero también depende de qué estamos analizando. Imagínense de que si nosotros estuviéramos analizando una biblioteca teóricamente tiene una carga permanente de 500 a 600 kilogramos por metro cuadrado, entonces tendría que ser este caso. Pero vamos a pensar que fuera este caso, el que nosotros tendríamos que analizar. Entonces, el momento último resistente se va a considerar un 20% más de la carga permanente o muerta y un 60% más de la carga viva. A eso se refiere. Esto entonces es un factor de mayoración de la carga permanente, es un factor de mayoración, es un factor de mayoración de la carga de servicio o viva. Hay otra relación, con relación simplemente al análisis de la resistencia a la flexión. De que si nosotros estamos dentro del análisis del LRFD, entonces va a haber una capacidad y un coeficiente de minoración de resistencia. Eso depende de muchos factores. Puede ser de la procedencia de mi banco de préstamo. ¿Qué tal si yo considero mi procedencia de mi banco, que puede ser, por ejemplo, de Pancruma? Con relación, el de Mariposas es el mejor banco que se tiene, es en el Chaparre, pero hay una relación bastante grande y abismal. Si yo considero el de Mariposas, estoy seguro que la asistencia de mi hormigón va a ser mucho mayor, mucho mayor. Y si yo considero el de Viloma 1, Viloma 2 que tenemos, es mucho menor. No sé si ustedes conocen el banco de préstamos de Viloma. Se caracteriza porque el agregado es medio rosado. Entonces ahí nomás se puede ver de que hay una cantidad tal vez mínima, no sé, de arcilla. Eso hace que no haya una buena adherencia, eso hace de que disminuya la capacidad de resistencia del hormigón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay otro factor más. Es con relación al factor de minoración de resistencia. Este factor varía del 100%, tal vez máximo hasta un 65%. A ver, me explico. Si nosotros estamos considerando el efecto de la flexión, el efecto de la flexión es decir que elementos puede ser de vigas, puede ser de losas, etcétera. Entonces nosotros tenemos que garantizar de que de que primero de que tiene que elaborarse un buen control de calidad en el hormigón, y esto se debe de que tal vez nosotros controlemos las características y propiedades del agregado. No van a ser todos perfectas, ¿ya? Y aparte de eso, si nosotros estamos vaciando una viga, inclusive nosotros podemos vibrarlo, ¿no? Se puede vibrar. Entonces, puede haber, pero la experiencia dice de que si es el efecto de la flexión, entonces máximo se tendría que disminuir un 10%. Es decir, que normalmente va a ser un 0.9 al efecto de la flexión. Si nosotros consideramos para el efecto de la compresión en las columnas, imagínense ustedes cómo van a vibrar o cómo va a ser el control de calidad de una columna. Es medio complicado. Tendrían que ser el encofrado, las ventanillas y el refuerzo de acero no va a ser tan vertical como está en los planos. Entonces, para este caso, para el efecto de la compresión, como es F, es B, B, más o menos va a ser un 35% menos, es decir, que va a ser a 0.65.
Este es el factor de moderación que varía en función a las condiciones que se da. Ya. Pero, cuando nosotros hagamos el diseño, lo que a nosotros nos interesa es hacer una relación con relación a la existencia última. Entonces tenemos el coeficiente de moderación de existencia, la relación nominal, puede ser para el momento, de que tiene que ser mayor con relación al momento último. Entonces, esta filosofía nos lo vamos a aplicar. Y esta relación va a ser la asistencia de diseño, del momento flector. Momento flector. Después también puede ser para el efecto de la cortante, el axial, etc., ¿no? Y esta es la asistencia del momento último. Acá está la asistencia del momento último. ¿Ya? Ahí están las condiciones que a nosotros nos interesan. Esto lo vamos a hacer con más, tal vez con más calma cuando se haga órganos, pero ya estoy dando algunas pautas de cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que considerar. Ahora, hay otra relación también bastante importante. Ustedes recuerdan cuando, si nosotros tenemos nuestro el eje neutro, la parte nos está comprimiendo, la resistencia, sí es la resistencia que va a ofrecer el esfuerzo a hacer, pero con relación del eje neutro y la fibra superior de compresión va a tener este comportamiento, ¿no? Entonces, esto es una parábola, es una parábola. En la práctica, cuando nosotros queremos hacer diseños, tendríamos que determinar esta ecuación y no es muy práctico en la etapa de diseño. ¿Qué es lo que sucedió? Charles Whitney propone y es aceptado un rectángulo equivalente. ¿Algo para eso? Entonces, este es el rectángulo equivalente de Charles Whitney, donde considera una relación de extensión promedio que es igual a 0.85 la existencia de la compresión del hormigón, ¿ya? Y una profundidad del bloque de compresión. Eso también lo vamos a ver tal vez en detalle cuando veamos hormigón 2. Pero, entonces, de esta manera nosotros, de alguna manera, se simplifica y en el proceso de diseño es más sencillo. Y esto no está de más anotarlo, de que esta relación es la distancia del eje neutro a la fibra superior de compresión. Es decir, que este rectángulo incremental está en función del coeficiente del rectángulo incremental y la distancia del eje neutro. Es otra relación que se tiene que tomar en cuenta. Ya, a ver, si hubiera alguna pregunta o consulta, por favor, ustedes me avisan, ¿ya? Ya, bueno, con lo que hemos anotado, entonces tal vez ya podemos anotar la relación de resistencia en el campo último. Solamente nos vamos a hacer al efecto de la flexión. Este es el eje neutro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Hemos dicho de que la deformación del hormigón va a ser lineal.
Aparte de eso, hemos indicado con relación al esfuerzo, va a ser esto con relación al rectángulo equivalente de Charles-Whitney, es lo que hemos indicado, ¿no? Acá va a haber una tensión debido al refuerzo de acero. Y esa tensión va a ser en su límite de fluencia, porque también les he indicado, ¿no? Y aquí va a haber una fuerza del hormigón. Sabemos esto que va a ser a 0,85 a la resistencia del hormigón. Esto es la profundidad del rectángulo equivalente de Charles-Whitney. Y esta es la distancia desde el eje neutro. Esto es la base y esto es la altura. Entonces, esto va a ser esta resistencia, ¿no? Por esta profundidad y en esta base. Es lo que tenemos. Y acá por aparte tenemos la resistencia del momento nominal. Esas son las condiciones. Ahora, si nosotros consideramos las condiciones de equilibrio, por condición de equilibrio tendría que ser de que la tensión, esto es más por es solidario lo que está resistiendo el refuerzo de acero, porque ya hemos indicado anteriormente de que tiene una capacidad casi de 10 veces más. Pero no lo vamos a trabajar hasta los 10 veces más el refuerzo de acero, porque imagínense, va a quedar solamente los tendones, el refuerzo de acero. Entonces, esto va a ser igual a la fuerza de compresión, ¿no? Si nosotros reemplazamos esta relación, va a ser igual a esta otra relación. Ahora, si nosotros realizamos, aquí va a haber un brazo que va a ser a la profundidad del bloque de compresión medios. Eso está claro. También sabemos de que aquí tenemos el peralte efectivo. Ya. Si hacemos con relación una condición de equilibrio, con relación al, con relación al centroides del rectángulo equivalente, vamos a hacer esto, podemos asumirnos este sentido como positivo. Tendríamos la existencia del momento flector, ¿no? Menos la tensión del refuerzo de acero y su brazo va a ser D, ¿no? D menos A medios, igual a cero. Es lo que tenemos. Ahora, si nosotros tenemos, ya, miren, si tenemos el refuerzo de acero, no hay problema, se puede determinar. Si tenemos el tipo de refuerzo de acero, también se puede determinar. El peralte se puede calcular. De acá es que nosotros podemos conocer la profundidad del bloque de compresión. Sería así. Entonces, esta relación me sirve y esta otra relación me sirve. Y con la condición de que esto tiene que ser mayor o igual al momento último. Estas son las condiciones que nos interesan. 1, 2, 3. Y con eso se puede hacer el diseño a la flexión. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que está claro. Aquí ya tenemos un ejemplo rápido, vamos a hacer. ¿Qué hora tenemos? Así dime, si nos alcanza. Ya. Ya, entonces, acá, a ver, haremos un ejemplo. Bastante sencillo para este caso.
Eh, si tenemos una viga simplemente apoyada, vamos a considerar nosotros una carga de servicio, que les digo, sea tal vez de 300 o más inclusive. Eso ya no es problema acá. Todavía el límite, el campo elástico nos tiene que cuidar mucho de esta carga. Puede ser, imagínense, puede ser de 1000 kilogramos sobre metro. Y esto vamos a pensar que inclusive que tiene 5 metros. ¿Ya? Vamos a nosotros a analizar para que sea esto de 25 por 40. Cuando hacíamos el diseño en el campo elástico, tienes mucho cuidado, ¿no? De la longitud de las cargas que hacemos. Aquí ya no. Y aquí vamos a pensar que hubiera eh, que sea 2 phi de 16. Ya. Un tipo de hormigón de grado 60, es decir, de 4200 kilogramos centímetro cuadrado, y un tipo de hormigón de 210 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ya? Eso no es condiciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el análisis de cargas. El análisis, análisis de carga. Un tipo de hormigón que sea normal, una densidad de 2400 kilogramos metro cúbico. Si hacemos análisis de cargas, tendríamos el peso debido al peso propio de la carga permanente, y sabemos que es igual a la densidad de masa del hormigón por su sección transversal de nuestro elemento, que sería 0.25 y por 0.40. ¿Me dictan, por favor? 240. Gracias. De 240 kilogramos metro. La carga de servicio, la carga de servicio es igual a 1000 kilogramos sobre metro. Ahora, nosotros tenemos que considerar entonces el 2, la mayoración de carga. Sabemos esto de que tiene que ser un 40% más de carga permanente, en un 20% más cuando es incluido la carga de servicio. No hemos indicado eso. A ver, si ustedes pueden dictar directamente, es 1.4 por 240. 336. Ya. 1.2 por 240 más 1.2 por 1000. 1488. Esto está en kilogramos sobre metro. Entonces, el que mayora, ustedes pueden notar acá que es 1488 kilogramos metro. El otro caso se tendría que ser un análisis estructural. En el análisis estructural, lo único que nos interesa es determinar su momento máximo. Como es una viga simplemente apoyado, entonces el momento va a ser la carga permanente, que es 1488 por su luz al cuadrado sobre 8. Esto lo hemos visto en isostáticas. ¿Me dictan por favor su valor?
4.650. 4.650. Este está en kilogramos por metro. Nos interesa a nosotros esto en centímetros. Kilogramos, centímetros. Entonces, este es el momento último requerido. Es último requerido. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer va a ser el control del momento de diseño. Y el momento de diseño está en función del momento nominal. ¿Ya? Ahora, ¿qué punto sería? 3, 4. En el punto 4, entonces sería de que hagamos el control de la resistencia del momento nominal que tiene que ser mayor o igual al momento último, ¿no? Al momento último. Eso es lo que tenemos que... Ahora, sabemos de que esto está en función del coeficiente de inversión de resistencias y el refuerzo hacer, este ya me lo sé de memoria. Y es esto lo que hemos hecho, ¿no? La resistencia del refuerzo a cero, la resistencia de influencia, superalte y la profundidad media, que eso lo vamos a notar. Entonces es igual a D menos A menos. Y A va a estar, y es en función de la resistencia del refuerzo a cero. Es B, ¿no? Así es. A ver, voy a ver. Sí, así es. Por favor, ahora yo les pido el refuerzo de acero, dícteme en valor. Son 2 barras de 16 milímetros. Lo que quiero es en centímetro cuadrado. ...4.02 centímetros cuadrados. Ya, gracias. 4.02. Ingeniero, una pregunta ahí. Sí, En la mayoración de la carga, ¿no era 1.6 por L en una sí, 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 diapositiva? sí, 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 sí. ¿Por qué hice eso? Sí, 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 toda la razón. Sí, 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 sí. ¿Por qué hice eso? Porque eso es eso, un principio básico. No sé por qué lo hice eso. Por favor, me vuelves a dictar, tal vez haya que... Sí, gracias más bien, porque es el 20% de la carga permanente y un 60% de carga de servicio. Es 1888. 1888. Entonces, esto igual va a ser 1800, estamos a tiempo. 1888 y acá también va a ser 1888. Entonces, esto va a variar. Sí, Ya, 1888. Ya, me dictas, por favor. 5.900 sale. 5900. 5.900. Ya. Aquí aumentamos 2 ceros. Gracias. Ya. Acá. Reemplazamos valor. La profundidad va a ser igual. El refuerzo de acero es 4,02. 4,02 por 4200 entre punto 85. Punto 85 por es de 210. Su base, en nuestro caso, es 25. 25. ¿Me dictan, por favor? $3.78. Esto me preocupa algo. Miren, es casi 4 centímetros. Y acá tenemos 40 centímetros. Ahí veremos. Porque también yo le he cargado así muy alegremente de 1000. Y el que nosotros estamos considerando para efecto de diseño va a ser casi a 2 toneladas, ¿no? Bueno, pues seguiremos nomás. Ya, el peralte. Necesitamos conocer el peralte. Si consideramos un recubrimiento de 2.5 centímetros, entonces el peralte va a ser 40 centímetros. El recubrimiento es 2.5 más, esto va a ser en centoides de 16 milímetros o 1.6 centímetros. ¿Me dicen este valor?
36.7. Gracias. Centímetros. Ya, el coeficiente de disminución de resistencia, sabemos que para efecto de la flexión es igual a 0.9, ¿no? Reemplazamos valor. ¿El de cuánto es? 3670. Me dictan, por favor. Esto está en kilogramos centímetro. $528,000. 528.000. 958. ¿Ya? 83.6. Como 86. Esto lo redondeamos a 9 entonces. ¿Ya? Es 345 aproximadamente 5.29 toneladas por metro, ¿no? Y acá tenemos es 5.9 aproximadamente 35 tonelada por metro. Ya está claro. Entonces, debe cumplir de que estos 5.29, de que tiene que ser mayor a 5.9, 5.9, ¿no? Entonces acá no verifica, no verifica, entonces colapsa. Por lo tanto, modificar, porque me dio una carga bastante grande, ¿no? Modificar la sección. Si nosotros hemos empezado con una sección de 25 por 40, tal vez porque no empezamos con 30, con 50 podría ser. Es otro intento. En eso consiste el diseño en límite de rotura, ¿no? Y quiero que hacer notar, mire, con lo que estamos diciendo es que hace 1800. ¿Recuerdan nuestros casos, los que nosotros decíamos? A ver, vamos a ver acá. 400. Imagínense con 1800. Hay mucha diferencia, ¿no? Hay demasiada diferencia. Los casos hemos hecho con 400 también. Entonces, ahí nomás se nota la gran diferencia que se nota con refuerzo de acero en límites de altura. El que nosotros hemos ahora considerado es el de diseño es de 1800. Entonces, ahí está la respuesta. Entonces, tendríamos que modificar, porque acá no ha verificado, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o consulta. Lo máximo que podemos hacer es en el límite de altura este ejercicio, no más, porque tal vez les puedo dar otro tipo de sección, otro tipo de cargas. Ya lo demás tendríamos que ver ya en hormigón 2, porque van a ver de que hay diferentes tipos de casos, diferentes tipos de secciones, diferentes tipos. Es más complicado, inclusive se tiene que hacer el diseño a la cortante y etcétera, etcétera. Eh, no sé si hay alguna pregunta en el curso. Ya, quedamos lo siguiente. El primer parcial ha sido teórico, ¿no? Teórico. El segundo parcial va a ser todo ya cálculo. Ya tenemos buenos insumos, inclusive desde el diseño, si no me equivoco, inclusive está considerado el de la dosificación, el diseño de la fase 1, 2 y parte de la fase 3. Entonces tenemos material. Ese día, por favor, vendremos puntuales, ¿ya? Puntuales, nada más puntuales. Después les voy a dar las condiciones de cómo me tienen que presentar y demás. Pregunta, jóvenes.
Ya. Entonces quedamos acá y nos viéramos el día del examen nomás ya. Ya. Ya los dejo entonces. Hasta luego entonces. Hasta luego.